Buenos días, apreciado grupo, ¿cómo están? Buenos días, hermanita Lidia, bien, que el Señor le acompañe. Muchas gracias. Igualmente que tengan un lindo día. Bueno, para comenzar, vamos a arrodillarnos para poder orar al Señor y pedir su presencia en este día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque en tu misericordia hoy día nos está ofreciendo un nuevo día de vida, porque tú, Señor, quieres atraernos a tu trono de amor. Reconocemos nuestra falta, reconocemos que nos falta, Señor, más entrega, nos falta más comprensión de tu evangelio, nos falta más presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, mi Señor. Y en nuestra necesidad acudimos para pedirte a ti, mi Señor, que nos laves de nuestros pecados, nos limpies de nosotros mismos, Señor, de nuestras tendencias al mal. Puedas, Señor, depositar la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros para poder recibirte, mi Señor. También me puedas dar a mí tu presencia para poder entregar un mensaje venido solo de ti, mi Señor. Guárdanos de todo mal en este día y ayúdanos a caminar contigo, mi Señor. Todas estas cosas las pedimos no porque haya ningún mérito en nosotros, sino por la preciosa sangre de Jesús. Amén. Bueno, eh, para llevar nuestro espíritu al Señor, vamos a entonar un himno. Voy a compartir pantalla. Bueno, después de haber escuchado este himno, voy a compartir la pantalla para que podamos ver el tema que vamos a tratar en esta mañana. Como su título lo dice, el tema es las acechanzas del enemigo. Le puse parte uno porque hay más partes, o sea, tomé algunos párrafos de un capítulo que es del libro Conflicto Inminente. Pero como son más partes, entonces vamos a tratar algunas hoy día y después en otra oportunidad les voy a compartir las otras, ¿ya? Bueno, la palabra del Señor, si vamos a 1 Pedro 5:8, nos dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como el león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en una guerra, en un conflicto y el enemigo de la humanidad no es Dios. Aunque muchos seres humanos consideran a Dios como un ser malo, como un ser cruel, que no se apiada del hombre, sabemos que de acuerdo a la luz de la palabra no es así. El enemigo es Satanás, ¿cierto? Y él, la Biblia lo compara a un león rugiente. Y un león rugiente es un león con hambre. Entonces, en este momento tiene hambre, hambre de devorar a las personas, hambre de destruir el alma. Y, y no es un enemigo que anda alejado, sino que está rondando, está cerca. Recording in progress. Está cerca con ese objetivo, que es buscar destruir, matar. Por lo tanto, aquí el Señor nos da un consejo que es estar alerta, ¿cierto? Y practicar el dominio propio para poder resistir ese ataque. Yo creo que nosotros
Muchas veces estamos en modo alerta por otras situaciones que son cotidianas del día a día, estrés, presiones, aflicciones. Y también son formas de ataque del enemigo, pero en realidad el enemigo lo que quiere es destruir nuestra alma y nuestra oportunidad. Y, y realmente Dios ha hecho toda provisión para que el ser humano no sea destruido. Sin embargo, es nuestra elección abrir o no la puerta a este enemigo rugiente que quiere devorar nuestra alma. La palabra de Dios nos dice también en otro consejo, en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y, y para poder resistir al diablo en realidad hay que estar sometido a Dios porque muchas veces las tentaciones que el enemigo nos pone a nosotros eh, son tentaciones que resultan atractivas y, y que la única forma de no ceder a ella es tener una sumisión a la voluntad de Dios. Creerle a Dios, creerle a Jesús, que la opción que Él nos da de vida o de actuar es mejor para nosotros, aunque no sea lo que más nos agrade. Pero al resistir, Él va a huir de nosotros, lo dice la palabra. Aquí parte diciendo el primer párrafo de este capítulo 2 del libro Conflicto Inminente, la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar. Imagínense, eso lo escribió hace muchos años, en el tiempo que escribió el Conflicto de los Siglos, porque tengo entendido que este libro es como un resumen o como los párrafos más relevantes del Conflicto de los Siglos. Y está escrito hace más de 100 años, sin embargo, nosotros todavía estamos más cerca todavía de que ese conflicto y esa controversia acabe. Y, y la situación es tremendamente peligrosa para nosotros porque dice que Satanás está redoblando sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas a sus lazos. O sea, no hay un esfuerzo común de Satanás, sino que es un esfuerzo doble para que las almas fracasen, para que las almas no, eh, no sean beneficiadas por Cristo, por esa obra mediadora. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia, o sea, confusión, ¿cierto? Oscuridad, un adormecimiento, ¿cierto? Y además la impenitencia, o sea, no darnos cuenta de nuestra condición, no ser penitente ante Dios para que Dios limpie nuestras vidas, purifique nuestro carácter, cambie nuestros defectos. Ese es su objetivo, sumirnos en eso, en un estado de conformidad espiritual y de ceguera espiritual, hasta que termine la obra mediadora del Salvador. O sea, nos quiere tener así hasta que el Salvador deje ya de mediar y no haya más sacrificio por el pecado, o sea, hasta que ya estemos fuera. Y ese es su objetivo diario, que está Satanás trabajando por cada persona para tratar de ganársela para él, para su reino. Y para quien no sea ganado por Cristo, por la aceptación de Cristo como mediador y la transformación, ¿cierto?, que hace la presencia de Cristo en la vida de una persona. Tenemos que tener una conciencia que esto es algo que está ahora más latente que nunca, porque ahora estamos en este periodo en el cual ya está por terminar la gran controversia. Así que los esfuerzos son mucho mayores de lo normal y de lo habitual del enemigo en contra de las almas que Cristo quiere salvar. Cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivo y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. O sea, si estamos así como relajados, indiferentes un poco,
marcando el paso, ¿cierto? Satanás está conforme con nosotros, no nos va a molestar mucho porque no está corriendo el peligro él de perdernos, porque en el fondo estamos en sus brazos, en sus lazos. Estamos como cautivos de él y a merced suya. Pero cuando nosotros, nuestro corazón se eleva al Señor y empezamos a tratar de crecer espiritualmente, eh, tener un objetivo de tener un progreso espiritual y un crecimiento y una entrega más elevada al Señor, ahí es cuando Satanás está pronto para oponerse al poder de Cristo. Está como león rugiente, como decía el versículo, buscando a quien devorar. Y cualquier influencia del Espíritu Santo que quiera hacer en nosotros, Satanás va a buscar una y otra estrategia para que el Espíritu Santo no tenga poder en nuestra vida, para él meterse al medio. Ahí es cuando corremos más peligro, cuando nosotros de corazón queremos estar más entregados al Señor y queremos alcanzar la salvación y nos preocupa eso y estamos pendientes, ¿cierto?, de las cosas eternas y pasan a ser en segundo lugar las cosas terrenales en nuestra vida. Ahí es cuando Él ve que de verdad hay peligro de perdernos como sus súbditos. Pero cuando estamos adormecidos en la indiferencia, marcando el paso, ¿cierto?, sin ningún esfuerzo especial por entregarnos más al Señor, ahí Él no tiene un esfuerzo especial por atacarnos porque no necesita, porque estamos ahí, ojalá nos mantenga ahí tranquilitos nomás, ¿cierto? Que no necesitemos buscar al Señor, porque muchas veces cuando vienen los problemas buscamos más al Señor, entonces si Él nos atacara ahí, vamos a ir a buscar al Señor, así que por eso nos deja ahí como tranquilitos. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también para presentarse, vino también con ellos, para presentarse con ellos. Esto lo vemos en el libro de Job, ¿cierto? El libro de Job, en el primer capítulo 1, en el versículo 6 nos dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Bueno, el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que eso es lo que se dedicaba a hacer por Satanás. Y entraba a representar incluso a la tierra. Él no fue a presentarse para postrarse ante el Rey Eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. O sea, muchas veces nosotros conocemos personas que son como bien descaradas en su maldad o en su injusticia. No, esa es una característica satánica, porque aquí Satanás iba bien descaradamente, cuando podía hacerlo, antes que Jesús muriera en la cruz y venciera el pecado, ¿cierto? Iba a meterse al cielo, a incluso exponer, a tratar de influir en sus planes malévolos de destrucción, como lo quería hacer contra Job, ¿no es cierto? Bueno, con el mismo objeto está presente allí ahora, ¿cierto? Donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. O sea, en cualquier templo, iglesia, ¿cierto? O culto familiar, un lugar donde se reúnen las personas a adorar a Dios, Satanás va a estar allí presente. Aunque invisible, trabaja con gran diligencia tratando de gobernar las mentes de los fieles. O sea, ¿cuál es su objetivo? La mente humana. Ser él que gobierne la mente humana y no Dios quien gobierne la mente humana. Ese es su principal objetivo. Como hábil general que es, fragua sus planes de antemano. Es una estratega, no es alguien que va así a improvisar. Observa a las personas. Dice, cuando ve al ministro de Dios escudriñar las escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia
para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesite la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor para vida. Qué potente, yo no había leído este párrafo, o no me recuerdo por lo menos tan explícitamente, donde está dándonos a conocer el Señor, ¿cierto? Que Satanás hace planes específicos para no impedir que las personas que tengan que escuchar un tema cuando alguien prepara una prédica puedan escuchar ese tema. Va a buscar, y sobre todo si sabe que ese tema es el que necesita esa persona. Así que ahí tenemos que nosotros tener ojo y estar atentos, porque muchas veces nosotros mismos estamos, a veces yo estoy recansada, por ejemplo, en las madrugadas no me he conectado por ciertas situaciones, pero muchas veces son los engaños del enemigo, que no quiere que escuchemos un tema, por ejemplo. O nosotros mismos nuestro culto no lo hacemos porque de la forma como hemos planeado porque nos ocupan otras cosas. Entonces, es donde nosotros no tenemos que dejar pasar ningún momento de oportunidad para escuchar la palabra, para buscar al Señor, para cumplir nuestros compromisos con el Señor, porque en cada experiencia el Señor nos quiere hablar a nosotros. Y lo único que le impide es que nosotros a veces no abrimos el corazón para ello, no nos disponemos. Y sobre todo, me ha pasado, y yo he observado muchas veces que he estado en un tema, bueno, quizás otras personas lo pensarán de mí misma, que yo estaba en un tema oyendo en la iglesia o en alguna parte y digo, oye, este tema hubiese sido bueno que lo escuchara, no sé, pues mi papá, por ejemplo, o tal persona. Uno sabe que era como para esa persona y justo no fue. De hecho, a veces lo hemos comentado en casa. Hoy, mira, ese tema hubiese estado bueno, no sé, pues, lo escuchara cierta amiga o qué sé yo. Y justo esa persona no fue ese día. Y uno dice, hoy te perdiste un tema súper bueno. Ay, que justo los niños se me enfermaron, que justo yo no, me acosté más tarde, no podía despertar, que me pasó una emergencia en la casa, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un plan que no le falla a Satanás si nosotros somos descuidados, de apartarnos y de evitar que aquellos mensajes que Dios tiene para nosotros, para transformar nuestras vidas, nos lleguen a nosotros. Está pendiente, ¿ya? Está pendiente de tener planes malévolos contra lo justo, como lo tenía contra Job. Lo mismo hace hoy día y con mayor razón ahora que ya le queda tan poquito tiempo. Y quiere gobernar en la mente de nosotros, de los que estamos tratando de buscar al Señor. Es bueno tener esa conciencia para uno decir, tomar decisiones que le impidan a Satanás, ¿cierto?, dominar nuestras vidas. Otras veces, Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. A veces por nosotros mismos, por otras personas, ¿cierto? Podemos estar agobiados porque percibimos esa tiniebla espiritual y algo molesto, algo chocante. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Sobre todo si son oraciones avivosas, ¿no es cierto? Entonces, dice, despliegas sus artes con nuevo ardor. Tienta a los hombres para que cedan a la glotonería o a cualquier otra forma de sensualidad y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. O sea, hay dos aspectos que le encanta que el ser humano desarrolle, que es la glotonería, ¿ya? O sea, no tener dominio propio respecto al apetito y la sensualidad. Con esos dos aspectos atrae a las personas a la transgresión, al alejamiento y no solamente eso, embota. Dice que embota, o sea, no lo dice acá que embotan, pero en el fondo embota las mentes porque adormece, dice, la sensibilidad para oír lo que más necesitan de la palabra de Dios. Entonces, en su estrategia, Satanás conoce cómo cada uno tiene ciertas debilidades carnales, ¿cierto? Y por ahí va a atacar. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras
serán vencidos por su ataque. O sea, hay dos maneras que no le fallan a Satanás para hacernos caer, para alejarnos de Dios, que es que descuidemos la oración y el estudio de la Biblia. De aquí, o sea, de ese objetivo, que invente cuánta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas. Busca muchas estrategias, Satanás, para distraernos la mente. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son dirigentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que le dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen. Hacen pasar a los más serios, celosos y desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Hay que tener cuidado aquí que no seamos nosotros, ¿cierto? Esos descuidados de oración y estudio de la palabra, vencidos por Satanás, y que también no seamos esa categoría de personas que dice acá que profesan santidad, pero que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, la religión de uno consiste en andarle buscando la falta de carácter a otras personas. O sea, nosotros aquí tenemos que tener cuidado de procurar crecer nosotros en el conocimiento de la verdad y exaltar la verdad por sobre la mentira, pero no estar acusando a nadie, porque en el fondo es Dios quien de todo y pesa, ¿cierto? Y nosotros no somos jueces, dice la palabra. Sí, quizás podemos decir algunas cosas, ¿cierto? Que vemos que son evidentemente erróneas porque de esa manera podemos poner en alerta a nuestros hermanos, pero en realidad cuando nosotros exaltamos lo que es recto y lo que es correcto, se deja ver el error indirectamente y no tenemos que andar acusando a nadie. Tenemos que tener cuidado en eso. Y también muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros tratamos de buscar al Señor de una forma más entregada, muchas veces se acusa a quienes buscan al Señor de una forma más entregada, como fanático y ese tipo de cosas, que también es parte de esta estrategia, ¿cierto? Que Satanás usa a las personas para estar acusando a su hermano. Entonces, en realidad tenemos que cuidar nuestra alma y nuestra entrega al Señor, que es lo que en este tiempo tenemos que trabajar más porque ya nos queda muy poquito tiempo y corremos el riesgo de quedar fuera, ¿cierto?, de los sellados. Es muy peligroso el tiempo en el que estamos viviendo si nosotros no nos entregamos en oración y estudios de la palabra con un esfuerzo sobrenatural al que hacemos y dándole la prioridad por sobre otras cosas de menos importancia, que en el día a día ocupan nuestro tiempo y no nos permiten tener esa entrega que se requiere en una forma muy especial en este tiempo. El gran seductor dispone de muchos agentes, de un ejército de ángeles, ¿cierto?, de huestes de maldad, listos para presentar cualquier error para engañar a las almas. Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomentan la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos. Y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de la Escritura. En verdad que hoy día estamos viendo mucho eso, ¿cierto? Mucha herejía, mucha mediocridad, eh, y observamos, o sea, eso se percibe, y Satanás usa a las personas en su falta de conversión, ¿cierto? Elemento irregenerado, dice, falto de sinceridad, para fomentar sus errores en las otras personas, para influir en las otras personas. Y por eso que hemos de pedir a Dios que nos dé un discernimiento especial en nuestro espíritu, para poder discernir los espíritus, ¿cierto? Pesar los espíritus y no confiar plenamente en personas que tal vez estén confundiendo nuestras vidas. La palabra de Dios es la que tiene que ser nuestra guía fiel, el estudio personal, la oración personal.
Bueno, la palabra del Señor nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Sabemos que el enemigo de Dios fue expulsado, ¿cierto? Con sus huestes desde el cielo, en esa gran batalla, y vino a poner todas sus artimañas para dañar a la creación de Dios, ¿cierto? Para engañar, para hacer caer. Y siempre ha sido ese su objetivo desde el inicio, desde que tentó a nuestros primeros padres. Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los... Mire, qué cuidado tenemos que tener aquí, porque esto es algo que yo lo veo que actualmente está siendo una de las estrategias más poderosas que usa Satanás contra los que se profesan ser hijos de Dios. Dice que una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios nos ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Por ejemplo, como la naturaleza del Espíritu Santo, que es lo que yo veo que muchos se empecinan con eso, ¿ya? Que Dios dice claramente que nos lo ha dado a conocer y no quiere que nosotros entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. O sea, el espíritu ese de querer conocer cosas que son misterios de Dios, es un espíritu en el fondo satánico, porque fue lo que inspiró a Satanás a indisponerse, ¿cierto? Y a enojarse porque no le fueron revelados todos los designios secretos de Dios. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Bueno, hay que ver qué sutileza está usando en nuestra propia vida Satanás, ¿cierto? Va a buscar, de acuerdo a nuestras debilidades, una y otra estrategia. Algunos quizás no seamos tan curiosos y no nos interese estar indagando misterios del Señor hasta que el Señor venga, y a otros sí, porque son en su afán de profundizar la palabra, a veces vamos a meternos en cosas que ya no son, primero, verdad presente para este tiempo, y segundo, los mensajes que Dios quiere y que explícitamente Dios ha dicho que son misterios, ¿cierto? Habían varios versículos respecto a ese tema, pero, o sea, varios párrafos, pero por tema de tiempo no los voy a tocar. Ya, después quizá en la otra vez que toquemos el tema los pongo. Dice, pónganse, la palabra nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea, tenemos una lucha tan tremenda con enemigos tan potentes que quieren dañar nuestra vida, que quieren perjudicarnos y hacer que nos perdamos. Ojalá que nos muramos no habiendo aceptado por completo al Señor. Ojalá que nuestra vida sea eh, rechazada, ¿cierto? Porque no estamos en una entrega total, porque no hemos aceptado a Cristo. Y que la única forma que dice acá la palabra, ¿cierto? Es ponerse la armadura completa para poder hacer frente a estas artimañas. ¿Y cuál es la armadura? Bueno, lo dice, ¿cierto? Efesios. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, el cinturón de la verdad, la espada de la palabra de Dios. Esos son la armadura que debería tener el cristiano. Y, y el Señor es explícito en decir cada detalle de lo que nosotros necesitamos estar vestidos, ¿cierto? Para resistir a las artimañas del diablo, porque son fuerzas de tinieblas, son fuerzas potentes de las tinieblas, no es un solo ser que nos está atacando, ¿cierto? Sino que son fuerzas poderosas. Acá nos dice un párrafo que tengo que no lo puse en la presentación, dice, en la palabra de Dios se describen dos bandos opuestos que influyen sobre los seres humanos en nuestro mundo y los dominan. Estos bandos están actuando constantemente contra cada ser humano. Los que están bajo el dominio de Dios y la influencia de los ángeles celestiales podrán discernir
las astutas artimañas de los poderes invisibles de las tinieblas. O sea que la única forma de discernir es estar bajo la influencia de los ángeles celestiales. Los que desean estar en armonía con los agentes celestiales debieran ser sumamente fervientes en cumplir la voluntad de Dios. No deben dar la menor cabida a Satanás y a sus ángeles. Pero a menos que estemos constantemente en guardia, seremos vencidos por el enemigo. Aunque a todos no ha sido manifestada una solemne revelación de la voluntad de Dios acerca de nosotros, sin embargo, el conocimiento de esa voluntad no excluye la necesidad de elevar fervientes súplicas a Dios en busca de ayuda y procurar diligentemente cooperar con Él en respuesta a las oraciones ofrecidas. Él cumple sus propósitos por medio de instrumentos humanos. La armadura completa es esencial. Dios desea que cada uno tenga toda la armadura puesta, listo para la gran revista. Eso dice mensaje selecto, escrito en el año 1908. La coraza de justicia. Dice, debemos ponernos cada parte de la armadura y luego mantenernos firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Luchemos valientemente para Él, procediendo correctamente en cada transacción. La rectitud en todas las cosas es esencial para el bienestar del alma. Mientras luchéis esforzadamente por la victoria sobre vuestros propios inclinaciones, Dios os ayudará mediante su Espíritu Santo, para que seáis cautelosos en cada acción, de modo que no deis ocasión para que el enemigo hable mal de la verdad. Poneos com- como vuestra coraza, esa justicia divinamente protegida que todos tienen el privilegio de llevar. Ella protegerá nuestra vida espiritual. O sea, ser justo, ser correcto, es lo que protege nuestra vida espiritual. Ángeles cerca para protegernos, dice. Si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrán poder sobre nosotros. Nos rodearán ángeles de Dios para protegernos. Así sea que el Señor haga esa obra en nosotros y que podamos comprender cómo la fe, ¿cierto? La justicia, la verdad, el evangelio, ¿cierto? El calzado del evangelio, la espada de la palabra de Dios, la que nos protege. Los únicos medios que nos pueden proteger contra estas malignas fuerzas satánicas. Y aquí una promesa, dice, el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Que esa promesa pueda cumplirse, Señor, a nuestro favor, ¿cierto? Que nosotros seamos esos siervos atentos, que estemos pendientes y no caigamos en estas trampas que hoy día tocamos en esta madrugada. Voy a invitarles para que oremos eh, para terminar esta reflexión y luego vamos a pasar al espacio de comentarios y pedidos o agradecimientos de oración. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque en tu bondad tú nos dejas estas enseñanzas explícitas para estar atentos, Señor, a las artimañas que usa el enemigo y detectarlas, Señor, en nuestras propias vidas. Cuando muchas veces, Señor, nosotros dejamos que el enemigo nos distraiga, nos haga descuidar la oración y el estudio de la palabra. Cuando muchas veces, Señor, eh, no participamos en algunos cultos o no asistimos a escuchar tu palabra y perdemos la oportunidad de que tú nos hables, Señor. Y, y somos débiles, Señor, en vez de ser firmes, ser fuertes, Señor, ser entregados, somos débiles. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y a poner las cosas en la prioridad que deben estar en nuestra vida, Señor. A darle la relevancia que implica, Señor, esta salvación tan grande y que estamos en tanto peligro de perder si no somos entregados a ti, Señor, si no somos atentos, si no resistimos, Señor, si no nos vestimos de la armadura tuya, Padre. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar la voz del Espíritu Santo
y a no permitir que de ninguna forma Satanás domine nuestra vida, Señor. Sabemos que somos tan débiles que no tenemos ningún poder por nosotros mismos y lo único que necesitamos es tu presencia en nosotros, Señor. Tu dirección para que aún en las dificultades y los ataques de Satanás que se agudizan cuando nos buscamos entregarte, Señor, tú puedas darnos victoria. Y ayúdanos, Señor, a tener una vida completamente entregada a ti, Señor. Guarda nuestra alma y no nos sueltes, Señor. Ayúdanos también a no enfocarnos en las cosas que no tienen importancia, Señor, a no estar pendiente de los errores de otras personas. Ayúdanos a procurar nuestra salvación, Señor, y a exaltar tu verdad, que con tu verdad, Señor, se deja ver el error. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, danos humildad de corazón, protégenos especialmente contra el orgullo y contra los defectos de nosotros mismos, Señor, que nos impiden muchas veces que tu palabra pueda sentarse en nuestra vida y crecer, Señor, y dar fruto. Bendice a cada uno de los que están escuchando, sus familias, Señor, y danos tu presencia en este día. Te lo suplicamos no porque haya mérito, sino en la sangre preciosa de Jesús. Amén. Bueno, eh, ahora voy a parar la grabación para que podamos hablar más libremente en los comentarios o expresar nuestros pedidos de oración, nuestro agradecimiento.